El sábado 9 de marzo de 2024, amaneció con un cielo despejado en Nashville. Era uno de esos días que parecen calcados de otros, rutina, risas familiares y la falsa sensación de control. A las 10:00 de la mañana, Lynn Robertson, madre de los mellizos Justin y Jaden, de 14 años, los despidió desde el porche delantero de su casa, en el este de la ciudad. Ellos bromeaban, forcejeaban entre sí, mientras metían sus mochilas en el maletero del sedán gris. Uno de ellos, probablemente Justin, el más extrovertido, le hizo un gesto a su madre con 2 dedos, como si fuera un saludo militar. Jaden, más callado, solo sonrió. Lynn repitió automáticamente, «Llámame cuando lleguen». Nadie lo cuestionó. Nadie imaginó que no volvería a verlos. Malcolm Robertson, padre de los chicos, los esperaba en su casa del suburbio de Spring Hill. El acuerdo de custodia establecía que los fines de semana alternos los pasaban con él. Él era un agente inmobiliario exitoso, siempre bien vestido, educado, metódico. Había rehecho su vida tras el divorcio de 2019 y ahora vivía con su nueva esposa, Sheila Hart. Aparentemente todo funcionaba con precisión. Llegada de los chicos, actividades familiares, regreso puntual el domingo por la noche. Ese fin de semana no debía ser distinto. A las 10:47, la cámara de seguridad de un vecino captó por última vez el auto alejándose. Desde allí, los rastros se disuelven. Nada fuera de lo normal durante el resto del día, hasta que por la noche, Lynn, al no recibir el habitual mensaje de «Llegamos», escribió a su exmarido. No obtuvo respuesta inmediata. Supuso que estaban ocupados o que los chicos habían olvidado su promesa. El silencio le pareció molesto, no alarmante. A la mañana siguiente, sin embargo, algo dentro de ella se activó. Una ansiedad sin nombre, un presentimiento frío. El domingo por la tarde, después de intentar varias veces contactar con Malcolm y con los teléfonos de los chicos, que iban directamente al buzón de voz, Lynn lo llamó directamente. Él respondió con voz calmada. Dijo que los había dejado en la esquina de su casa, que ellos preferían caminar el último tramo, como a veces hacían. Pero algo no cuadraba. Lynn lo conocía. Su voz era demasiado neutra, demasiado contenida. Ella salió corriendo a la calle, revisó cámaras de vecinos, buscó testigos. Nada. Ningún auto se detuvo, ningún niño bajó en esa esquina. La historia de Malcolm se desplomó como una casa de naipes. La policía no consideró el caso prioritario hasta el lunes. Se habló de una posible huida voluntaria, de adolescentes cansados de la rutina, de discusiones familiares. Pero no había notas de despedida, ni conflictos recientes, ni señales de un plan. Lynn insistió. Lloró en la comisaría, suplicó. En algún momento entre la rabia y el pánico, gritó que su exmarido mentía. Uno de los agentes, impresionado por la intensidad de su convicción, decidió revisar los videos de la zona. La ausencia de registros fue la primera pista. Así empezó todo. Una madre desesperada. Un padre tranquilo en exceso. Una madrastra maquillada a la perfección. Sin palabras. 2 chicos perdidos en algún punto entre una despedida trivial y un misterio insondable. Lo que parecía un fin de semana como cualquier otro se convirtió en el principio de una pesadilla. La historia de la familia Robertson comenzó como una de esas narraciones comunes de éxito juvenil y aspiraciones cumplidas. Malcolm y Lynn se conocieron en la universidad, se casaron temprano y, poco después, llegaron los mellizos, Justin y Jaden. Vivían en una casa modesta en el barrio de West End, rodeados de vecinos similares, en una rutina que parecía estable. Lynn daba clases de literatura en una escuela privada, mientras que Malcolm trabajaba como agente inmobiliario en una pequeña agencia local. Durante los primeros años, compartían las responsabilidades,
Alternaban turnos escolares y fines de semana en familia. Pero todo empezó a cambiar después de 2016, cuando Malcolm fue contratado por una firma más ambiciosa, con sede en el centro de Nashville. Ese ascenso profesional marcó un punto de inflexión. Comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, primero por trabajo, luego por cenas, eventos, viajes. Lynn intentó adaptarse, creyendo que era una etapa temporal. Sin embargo, las ausencias se volvieron la norma. Malcolm se mostraba cada vez más impaciente con las dinámicas del hogar y evitaba participar en decisiones familiares. Los cumpleaños, antes planeados con anticipación, se convirtieron en recordatorios olvidados. Jaden, más sensible, lo notaba en silencio. Justin, más extrovertido, lo disfrazaba con bromas. Lynn, en cambio, observaba y callaba. No había gritos ni enfrentamientos, solo una distancia creciente que se volvió irremediable. En 2019, decidieron divorciarse de mutuo acuerdo. Lynn obtuvo la custodia principal de los niños, mientras Malcolm se comprometió a recibirlos cada 2 fines de semana. El acuerdo funcionó en la superficie. Los niños viajaban puntualmente, regresaban con sus mochilas ordenadas, pero algo en sus gestos cambiaba después de cada visita. Jaden volvía más callado. Justin contaba anécdotas superficiales, sin detalles. Lynn les preguntaba poco, no quería trasladarles su dolor. Prefería pensar que lo estaban manejando bien. 2 años después del divorcio, Malcolm anunció su compromiso con Sheila Hart. Era una mujer de presencia imponente, siempre impecable, con un aire de distancia permanente. Trabajaba como consultora de imagen, tenía pocos amigos y ningún interés visible por los niños. Lynn la conoció brevemente durante una entrega de fin de semana. El saludo fue correcto, sin calidez. Los mellizos, al regresar, no dijeron nada. Solo una vez Jaden, durante una tarea escolar, escribió en un ensayo: «A veces siento que mi presencia estorba». La maestra subrayó la frase, pero no hizo comentarios. Lynn encontró el cuaderno semanas después, y aunque la frase la inquietó, no insistió. Lo atribuyó a la sensibilidad del momento. La dinámica con Sheila nunca se volvió familiar. No era agresiva ni hostil, pero tampoco acogedora. Cuando los niños estaban en la casa del padre, ella limitaba su contacto al mínimo indispensable. No compartía comidas ni actividades. Prefería mantenerse ocupada con su rutina: ejercicio, redes sociales, llamadas. Su silencio no era indiferencia, era una forma de exclusión calculada. Los mellizos lo sentían, aunque no lo expresaban con claridad. Justin una vez mencionó que la casa de su padre parecía prestada. Jaden evitaba hablar del tema. Malcolm, por su parte, parecía no notar el desajuste. Mantenía la fachada de una vida reconstruida. Las fotos familiares en redes sociales mostraban sonrisas forzadas, viajes breves, celebraciones vacías. Detrás de cada imagen había una tensión latente, invisible para el espectador casual, pero evidente para quien conociera la historia real. Cada fin de semana que los mellizos pasaban en casa de su padre, la presencia de Sheila Hart se reducía a una figura silenciosa que flotaba entre las paredes. No era abierta ni agresiva, pero tampoco acogedora. Su comportamiento era meticulosamente contenido. Evitaba establecer contacto con los niños más allá de lo indispensable. Cuando llegaban, su saludo era breve, sin sonrisa. Durante las comidas, si coincidían, mantenía la vista fija en su teléfono o en el plato. Prefería aislarse en el segundo piso, donde decía trabajar en proyectos de clientes o reorganizar su agenda. Para los mellizos, el ambiente era tenso, pero aprendieron a no mencionarlo. Justin, más perceptivo, notaba pequeños detalles. Cómo Sheila se quedaba inmóvil al escuchar sus voces desde otra habitación. Cómo sus pasos se detenían cuando hablaban con Malcolm en la cocina. Cómo sus ojos seguían sus movimientos reflejados en el vidrio del balcón. Jaden, más introspectivo, se encerraba en la habitación de visitas,
con sus auriculares puestos, concentrado en la música o en videojuegos. Ambos entendían, sin necesidad de palabras, que allí no eran bienvenidos. Durante la semana previa al incidente, las cosas parecían seguir su curso habitual. No hubo discusiones notables ni cambios bruscos en la rutina. Sin embargo, algo había comenzado a transformarse sutilmente. Sheila, que antes mantenía una distancia pasiva, empezó a mostrarse irritable ante cualquier alteración del orden de la casa. Reorganizó las estanterías, cambió las cerraduras de las habitaciones y pidió a Malcolm que instalara nuevas cámaras de seguridad en el patio trasero. Alegó motivos de seguridad, pero evitó detalles. Su justificación fue aceptada sin preguntas. Malcolm, ocupado con su trabajo y centrado en mantener la estabilidad, no quiso ver más allá. El sábado 24 de febrero, durante un partido escolar de Justin, Malcolm canceló un viaje de fin de semana que había planeado con Sheila. La decisión fue improvisada, motivada por un deseo genuino de apoyar a su hijo. Sheila lo acompañó al evento, pero permaneció distante. Su incomodidad era visible, aunque no verbalizada. Esa misma noche, en redes sociales, reapareció una cuenta antigua vinculada a un hombre llamado Tony Simmons. Su nombre no generó alarma inmediata, pero la conexión era significativa. Sheila y Tony habían coincidido en Memphis en el pasado, en círculos poco convencionales. Él había sido conocido por su habilidad para desaparecer y moverse sin dejar rastros. Ella lo contactó mediante un mensaje breve, cifrado, utilizando una plataforma que simulaba pedidos de entrega a domicilio. El 26 de febrero, una cámara de seguridad de un estacionamiento abandonado captó una imagen nítida. Sheila descendiendo de su automóvil y entregando un sobre negro a un hombre con gorra y chaqueta oscura. La interacción duró exactamente 6 minutos. No hubo gestos, ni abrazos, ni indicios de familiaridad. La transacción fue meticulosa, o después, Sheila regresó al auto y desapareció por una vía secundaria. No se registraron llamadas, pero el análisis posterior de su teléfono revelaría una conversación cifrada que había sido eliminada manualmente. A partir de ese momento, la rutina doméstica adquirió una tensión casi imperceptible. Los mellizos no sabían nada de ese encuentro. A ojos de ellos, los fines de semana continuaban con videojuegos, tareas escolares y comidas con su padre. Pero el ambiente se volvió más frío. Sheila, aunque presente, parecía más vigilante que nunca. Observaba sin intervenir, escuchaba sin participar. Justin dejó de hacer preguntas. Jaden redujo aún más sus palabras. El silencio que antes era incómodo, ahora se volvió inquietante. La mañana del 9 de marzo transcurrió con una normalidad que, en retrospectiva, resultaría perturbadora. Lynn preparó café mientras los mellizos, aún con rastros de sueño, terminaban de alistar sus mochilas. El clima era templado y la salida fue sin incidentes. A las 10:11 en punto, los chicos partieron rumbo a la casa de Malcolm. El trayecto hasta Spring Hill tomó menos de una hora. A las 10:07, el coche ingresó al barrio residencial donde vivía su padre. Una cámara de tráfico captó el vehículo girando hacia la calle arbolada. Después de eso, no hubo más registros oficiales del movimiento del automóvil. Sheila abrió la puerta cuando los mellizos llegaron. Su rostro no mostraba emociones. Dio la orden de dejar las mochilas en el hall de entrada y se retiró sin más palabras. Malcolm los recibió minutos después y les ofreció almuerzo. Luego, subió al despacho del segundo piso para una reunión por videollamada, dejando a los niños instalados en la sala, jugando videojuegos. El ambiente parecía rutinario, nada indicaba tensión inmediata. Sin embargo, ciertos elementos sutiles daban pistas de un trasfondo cuidadosamente orquestado. A las 14:02, Sheila salió al balcón. En su teléfono, ingresó a una aplicación de mensajería oculta, camuflada como una app de entrega de comida. Allí revisó una conversación archivada bajo el nombre
Delivery Express. Escribió un mensaje breve. Mañana. Asegúrate de que todo sea silencioso. La respuesta llegó en forma de un emoji. Segundos después, el mensaje fue eliminado manualmente. No quedó rastro visible. A las 14:10, Sheila regresó al interior de la casa, pasó junto a los mellizos sin mirarlos, y se encerró en su habitación. Malcolm finalizó su reunión poco antes de las 5. En ese lapso la casa permaneció en un silencio tenso. Los chicos, centrados en el videojuego, no parecían notar el comportamiento errático de Sheila. A las 10:00, bajaron a cenar. El menú era sencillo, pasta y ensalada. Malcolm intentó mantener una conversación ligera. Habló de un nuevo proyecto en el que trabajaba, mientras Justin mencionaba una serie que había empezado a ver. Jaden, como de costumbre, se limitó a asentir o hacer breves comentarios. Sheila comió en silencio sin levantar la vista del plato. La cena concluyó sin incidentes. Malcolm recogió la mesa con ayuda de los chicos y luego propuso una película. Sheila no participó. Subió las escaleras sin decir palabra. En el dormitorio, revisó de nuevo su teléfono. La conversación cifrada no mostraba novedades. Apagó la pantalla y permaneció sentada en la oscuridad por varios minutos. Afuera, la noche caía sobre el vecindario sin sobresaltos. Nada en ese sábado fue extraordinario desde la superficie. Sin embargo, en los gestos de Sheila, en su mirada esquiva, en su aislamiento voluntario, se dibujaba un patrón de anticipación. Ella ya sabía lo que ocurriría al día siguiente. Para los demás, seguía siendo un fin de semana más. Pero las piezas ya estaban en su sitio. La rutina había encubierto la planificación, y el tiempo que parecía abundante, en realidad se agotaba. El domingo 10 de marzo comenzó con la misma apariencia de tranquilidad que el día anterior. Malcolm preparó el desayuno temprano. El sonido de los utensilios en la cocina se mezclaba con las voces apagadas de los mellizos en el salón. Justin, como era habitual, bromeaba mientras buscaba sus auriculares, acusando a Jaden de haberlos tomado sin permiso. Jaden, medio sonriendo, los sacó de su bolsillo sin decir palabra. Era una escena común, repetida tantas veces que pasaba desapercibida. Malcolm observaba desde la cocina con una expresión neutra, como si quisiera retener la imagen sin saber por qué. Sheila bajó después, vestida con ropa cómoda, el cabello recogido, el rostro inexpresivo. Saludó con un leve movimiento de cabeza y se dirigió al comedor. Dijo que quería despedirse personalmente antes de que se marcharan. A media tarde, Malcolm salió a fumar al porche. El clima seguía estable, y la calle estaba tranquila. No notó nada fuera de lo normal. Cuando volvió al interior a las 16:05, los chicos ya no estaban. Sheila, de pie junto a la ventana, le informó que habían decidido ir caminando hasta la tienda del vecindario, y que lo encontrarían en la gasolinera cercana. Malcolm, sin cuestionar la explicación, se dirigió al lugar indicado. Esperó más de 40 minutos, revisando su teléfono, sin recibir llamadas ni mensajes. Volvió a casa desconcertado. Sheila seguía en el mismo sitio, esta vez en el balcón, aparentemente distraída con su móvil. Cuando él preguntó por los chicos, ella respondió que probablemente habrían preferido ir directamente a casa de su madre. No mostró inquietud, no propuso buscarlos, no sugirió llamar. Su tono fue seco, casi mecánico. Malcolm, atrapado entre la duda y la rutina, no insistió. Se quedó en silencio. Cuando Lynn lo llamó esa noche, preocupada por la falta de noticias, él afirmó haber dejado a los chicos en la esquina de su casa, como otras veces. Era una mentira consciente, pronunciada con voz medida. No tenía certeza de lo ocurrido, pero eligió proteger la versión más conveniente. A partir de ese momento, el relato se solidificó. Los niños habían salido del coche y caminado hasta la casa. No existía prueba alguna, pero la historia fue repetida con convicción. A la misma hora,
Una cámara de seguridad en una zona boscosa del condado de Wilson captó un vehículo oscuro, un SUV tipo Tahoe, detenido brevemente en un sendero rural. Dos figuras adolescentes se acercaron al coche y subieron por la puerta trasera. El conductor, irreconocible por el ángulo y la iluminación, cerró la puerta y arrancó sin encender luces. Las imágenes, borrosas pero inquietantes, fueron registradas automáticamente por un sistema de monitoreo ambiental, no por vigilancia policial. No serían revisadas sino días después. Esa noche, en la casa de Malcolm, reinaba un silencio artificial. La televisión encendida, los platos sin lavar, la ausencia no mencionada. Lynn, en cambio, no durmió. Llamó a los teléfonos de los chicos, escribió mensajes que quedaron sin respuesta. Para ella, la alerta ya había comenzado. Para Malcolm y Sheila, el guión seguía intacto. El lunes 11 de marzo comenzó con la misma confusión silenciosa que caracteriza las primeras horas de una desaparición. A las 9:42 de la mañana, Lynn Robertson presentó una denuncia oficial ante el Departamento de Policía de Nashville. En su declaración inicial, indicó que sus hijos no habían regresado a casa el domingo por la tarde y que no había logrado comunicarse ni con ellos ni con su exmarido. Aunque al principio el caso fue ingresado como posible retraso voluntario, una supervisora alertó a los investigadores tras revisar la insistencia de la madre y la ausencia total de contacto telefónico. A las 10:15 se inició una revisión preliminar de cámaras de vigilancia en las inmediaciones de la casa de Lynn. Ninguna mostraba imágenes de los mellizos, ni del vehículo de Malcolm en el horario referido. Al mismo tiempo, otra unidad comenzó a verificar los registros de cámaras en la gasolinera, donde Malcolm afirmaba haber dejado a los niños. Los resultados fueron inmediatos y contundentes. No existía ninguna grabación que mostrara su automóvil en el lugar durante la tarde del domingo. La contradicción se convirtió en la primera señal concreta de que la versión del padre no coincidía con los hechos. A partir de ahí, el caso fue clasificado como desaparición potencialmente sospechosa. Esa misma tarde, un analista del equipo de delitos digitales solicitó imágenes adicionales de tránsito correspondientes a un radio más amplio. Una cámara en un cruce cercano al área rural del condado de Wilson detectó un SUV negro, tipo Chevrolet Tahoe, que coincidía con la descripción de un vehículo previamente relacionado con un individuo con antecedentes en Memphis. En las imágenes, dos adolescentes subían por la puerta trasera. El conductor no era visible. La calidad del video no permitía confirmaciones, pero los tiempos coincidían con el margen de la desaparición. El análisis forense del video fue encargado de inmediato. En paralelo, los investigadores obtuvieron autorización judicial para examinar movimientos financieros de Sheila Hart. La revisión inicial reveló un retiro en efectivo de $3,000 realizado en la mañana del domingo desde un cajero sin cámaras activas. Aunque el retiro no constituía prueba de delito, su proximidad temporal con la desaparición y el contexto general levantaron alertas. Un segundo dato fortaleció las sospechas. El teléfono de Sheila fue geolocalizado. Durante un período de casi una hora, el domingo al anochecer, en las cercanías de un terreno baldío en el condado de Wilson. No existía una justificación previa para su presencia en esa zona. Malcolm fue citado para una entrevista informal. Su comportamiento fue desconcertante para los detectives. No mostró señales visibles de angustia, ni formuló preguntas sobre la investigación. Repitió la misma versión sin desviaciones, que había dejado a los niños cerca de la casa de su madre. No insistió en buscar nuevas pistas ni ofreció alternativas. La falta de participación activa generó una desconfianza silenciosa entre los agentes a cargo. Ante el conjunto de inconsistencias, el caso fue asignado a la detective Raylene Miles, con experiencia en desapariciones complejas y enfoque en dinámicas familiares disfuncionales. Su primer paso fue solicitar vigilancia discreta sobre el domicilio de Malcolm y acceso prioritario a los dispositivos electrónicos de la pareja.
Para ella, la verdad no se ocultaba en una huida, sino en una omisión cuidadosamente construida. El miércoles 13 de marzo, a las 6:42 de la mañana, un residente del condado de Wilson salió a correr por una de las rutas forestales secundarias que bordeaban la antigua cantera. La mañana era fresca, con una niebla ligera cubriendo la vegetación baja. Durante su trayecto habitual, el hombre percibió un olor persistente, inusual para la zona y la temporada. Detuvo su carrera y se internó algunos metros en la maleza, siguiendo la dirección del viento. Lo que encontró fue un claro irregular, con tierra removida de forma reciente y sin señal de actividad animal. Aunque no estaba seguro de lo que veía, su intuición le indicó que algo no estaba bien. A las 7:15 realizó una llamada al número de emergencias, indicando su ubicación precisa. Para las 9:00, agentes del departamento del sheriff del condado de Wilson habían acordonado el área. Personal forense, acompañado por 2 oficiales de la Unidad de Investigación de Homicidios, llegó minutos después. El terreno fue inspeccionado con herramientas manuales, y bajo la tierra removida se encontraron 2 formas humanas, cuidadosamente ocultas entre ramas y hojas. No había signos evidentes de violencia visible, pero las posiciones sugerían que los cuerpos habían sido colocados cuidadosamente. Junto a ellos, se encontró una bolsa sellada con objetos aparentemente descartados, envoltorios, un teléfono de baja gama y otros artículos menores. El dispositivo fue trasladado al laboratorio digital en Nashville, donde los técnicos lograron activar el sistema con una fuente externa. El registro de llamadas mostraba un solo número reciente, una comunicación saliente de corta duración, realizada el domingo 10 de marzo a las 16:22. El número estaba registrado bajo un nombre falso, pero vinculado a una tarjeta SIM adquirida en Memphis. El cruce de datos confirmó que el número había sido utilizado anteriormente por Anthony Tony Simmons, un individuo con antecedentes por actividades ilícitas menores, sin condenas vigentes. La conexión directa entre el lugar del hallazgo y Simmons marcó un giro definitivo en la investigación. La detective Raylene Miles, informada de los resultados preliminares, ordenó establecer vigilancia encubierta sobre el último domicilio conocido de Simmons, ubicado en una zona degradada al norte de Nashville. Al mismo tiempo, se solicitó una orden judicial para intervenir las comunicaciones asociadas a su entorno cercano. La prioridad era evitar cualquier fuga de información que pudiera comprometer las evidencias emergentes. Mientras tanto, en la residencia de Malcolm Robertson, el ambiente era tenso, pero en apariencia inalterado. Sheila Hart no respondió a llamadas ni mensajes desde la tarde del martes. Su teléfono permanecía apagado o fuera de cobertura. Malcolm no informó ninguna anomalía, pero sus movimientos se redujeron notablemente. No asistió a su oficina y no recogió llamadas laborales. Lynn Robertson, por su parte, fue notificada del hallazgo por la oficial a cargo de su caso. No reaccionó de forma inmediata. Se sentó en silencio, con el teléfono en la mano, sin hacer preguntas. La confirmación oficial aún no había llegado, pero para ella, la espera había terminado. El viernes 15 de marzo, a las 4:37 de la madrugada aquí, un equipo táctico del Departamento de Policía de Nashville irrumpió en un pequeño apartamento del tercer piso en un complejo residencial deteriorado del barrio White Creek. La entrada fue silenciosa y sin oposición. Anthony Simmons fue encontrado dormido, boca abajo, con un teléfono celular oculto bajo la almohada. No intentó resistirse al arresto. En el armario del dormitorio se halló una mochila negra. En su interior, un abrigo con capucha oscuro, guantes de trabajo con señales de posible implicación forense, un segundo teléfono móvil y varios billetes en efectivo, la mayoría con rastros de humedad y tierra. Durante el registro, los agentes recuperaron también un pendrive adherido con cinta aislante al respaldo de una silla. El contenido del dispositivo incluyó varios archivos sin fecha visible. Uno de ellos, un archivo de audio en formato comprimido,
fue reproducido en presencia de la detective Raylene Miles. La grabación, de 12 segundos, contenía una grabación revelaba una voz femenina dando indicaciones para encubrir lo ocurrido sin dejar rastro visible. El análisis pericial de voz preliminar confirmó con un alto nivel de coincidencia que la voz correspondía a Sheila Hart. El contenido, aunque breve, implicaba un conocimiento previo y una planificación explícita. Simmons fue trasladado de inmediato a las instalaciones de detención del condado, donde fue interrogado durante más de 3 horas. Rechazó responder a la mayoría de las preguntas. Solicitó representación legal y mantuvo un silencio invariable ante las acusaciones. Sin embargo, la evidencia física reunida fue suficiente para justificar su detención formal. Las imágenes del motel registradas 2 días después de la desaparición mostraban a Simmons usando el mismo abrigo con capucha hallado en su apartamento. Paralelamente, Malcolm Robertson fue citado a declarar por segunda vez. Durante el encuentro, los agentes le expusieron las inconsistencias entre su relato y las grabaciones obtenidas en distintos puntos de la ciudad. No había registro alguno de su coche cerca de la casa de Lynn el domingo. Tampoco coincidían los horarios señalados con las ubicaciones geográficas detectadas por el GPS de su dispositivo móvil. En un inicio, Malcolm mantuvo su versión. Sin embargo, ante la presentación de nuevas pruebas, su postura cambió. Admitió que no dejó a los niños en la esquina indicada. Reconoció que permitió a Sheila quedarse sola con ellos ese domingo a solicitud de ella. Dijo que no sospechó nada porque confiaba en su criterio. Afirmó que mintió por temor a ser culpado de negligencia, no por conocimiento del crimen. Su declaración fue registrada oficialmente, pero no lo eximió de responsabilidad. Las autoridades consideraron su omisión grave y su mentira inicial como obstrucción de la investigación. Mientras tanto, Lynn Robertson fue informada de manera oficial sobre la identificación de los cuerpos. La noticia fue entregada con cuidado, en presencia de un psicólogo forense. Ella no lloró, permaneció en silencio, con las manos entrelazadas. Pidió ver las pertenencias recuperadas, una por una. Desde ese momento, su casa quedó iluminada día y noche. La pérdida había dejado de ser sospecha. Ahora era certeza. Y el duelo, inevitable. En junio de 2024, el juicio por la desaparición y muerte de los hermanos Robertson comenzó en el Tribunal del Condado de Davidson. La expectación mediática fue considerable, pero dentro de la sala reinaba un silencio controlado. En los primeros bancos, Lynn Robertson vestía de negro riguroso. No había lágrimas ni gestos de indignación, solo una rigidez contenida. Malcolm Robertson, sentado al otro extremo de la sala, mantenía la vista baja, las manos entrelazadas. Su semblante era el de un hombre desbordado por sus propias decisiones. Sheila Hart, en el centro de la atención, lucía un traje gris sobrio, el rostro inmutable. A su lado, Anthony Simmons evitaba mirar al público y mantenía la cabeza inclinada. La fiscalía presentó su caso con precisión quirúrgica. Durante los primeros días, se sucedieron testigos técnicos, analistas de comunicaciones, forenses digitales, expertos en geolocalización. Cada uno fue exponiendo partes del rompecabezas. La transcripción del audio encontrado en el pendrive fue leída en voz alta. La voz femenina ordenando encubrir un crimen sin rastros de violencia generó una reacción silenciosa en el jurado. El fiscal proyectó un mapa que mostraba la trayectoria del vehículo SUV captado por cámaras rurales, vinculándolo con la localización del móvil de Simmons y el retiro de efectivo hecho por Sheila Hart. La defensa intentó desviar la atención hacia la supuesta inestabilidad emocional de Sheila y las presiones del entorno familiar. Sus abogados hablaron de desequilibrio psicológico, de la incapacidad para adaptarse al rol de madrastra, de un matrimonio bajo tensión constante. En el caso de Simmons, argumentaron que no existía prueba directa de contacto físico con las víctimas, ni imágenes que mostraran el momento exacto del crimen.
Intentaron diluir la participación de ambos en una neblina de suposiciones. Sin embargo, la acumulación de evidencias fue sólida. Una de las jornadas más determinantes fue la presentación de las grabaciones de cámaras de seguridad, que reconstruían los últimos movimientos de los menores. El fiscal mostró imágenes del sábado por la noche y del domingo por la tarde. En ellas se veían secuencias fragmentadas pero contundentes. Los niños saliendo de la casa, el vehículo Tahoe aproximándose a la zona boscosa, el patrón de llamadas desde el teléfono desechable encontrado junto a los cuerpos. El lenguaje visual fue más elocuente que cualquier testimonio. El momento culminante llegó con la reproducción del audio original. Sin necesidad de aclaraciones, el jurado escuchó nuevamente la instrucción dada por Sheila. Fue una pausa larga, sin murmullos, sin movimientos. Después de eso, el caso parecía cerrado. Los argumentos finales de la defensa no alteraron la percepción general. El veredicto fue unánime. Anthony Simmons fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sheila Hart recibió la misma sentencia, con posibilidad de revisión en 30 años, dadas las consideraciones legales aplicables. Malcolm no intervino en ningún momento. No solicitó la palabra, no presentó declaración pública. Al finalizar la audiencia, se quedó en su asiento varios minutos antes de retirarse. Lynn fue la última en abandonar la sala. Sacó de su bolso una fotografía enmarcada de los mellizos y la dejó sobre la banca de madera. No hubo gestos de alivio, ni palabras de cierre. Solo la constatación de que el proceso había terminado, pero la pérdida seguía intacta. 3 meses después del juicio, el vecindario de East Nashville, donde vivía Lynn Robertson, parecía detenido en el tiempo. La casa en la que crió a sus hijos permanecía intacta. Las habitaciones de Justin y Jaden no habían sido modificadas. Las camas seguían tendidas, los libros escolares sobre el escritorio, las medallas deportivas colgadas en la pared en el mismo orden. En la sala, una lámpara de mesa permanecía encendida durante toda la noche. Lynn salía cada atardecer al porche y se quedaba allí, sentada en silencio, observando la calle como si esperara algo imposible. No buscaba compañía ni consuelo. Conservaba la rutina como una forma de resistencia. Ordenar, limpiar, revisar álbumes, colocar flores junto al retrato familiar. Su manera de habitar el dolor era convertirlo en presencia constante. Malcolm Robertson desapareció del ámbito público. Cerró su oficina de bienes raíces, suspendió sus cuentas en redes sociales y dejó de responder llamadas. Algunos vecinos dijeron haberlo visto una vez frente a la escuela donde estudiaban los mellizos. Estuvo allí unos minutos, observando en silencio a través del cerco. No se acercó a nadie. Posteriormente surgieron rumores de que había vendido la casa de Spring Hill y entregado el vehículo que conducía el día de la desaparición. No se presentaron cargos adicionales en su contra, pero su participación indirecta lo marginó de cualquier esfera social. Su nombre se volvió incómodo, incluso entre antiguos colegas. Nadie sabía con certeza dónde vivía ahora. Tampoco se registraron intentos de comunicación con Lynn tras el juicio. Sheila Hart fue trasladada a una prisión estatal de régimen medio en las afueras de Memphis. Desde su ingreso, no realizó declaraciones públicas ni autorizó visitas. Rechazó correspondencia, no contestó los formularios habituales y se negó a participar en los programas de rehabilitación voluntaria. Su expediente penitenciario la clasificó como interna sin incidentes, pero con perfil reservado y bajo riesgo de conflicto. La evaluación psicológica inicial describió un comportamiento frío, estructurado, sin expresiones emocionales identificables. Las autoridades del centro carcelario no reportaron alteraciones en su conducta. Su celda permanecía ordenada, sin elementos personales visibles. No pidió libros, ni fotos, ni objetos familiares. Anthony Simmons fue enviado a una institución de alta seguridad, con la sentencia más estricta prevista por la ley. Su caso fue cerrado administrativamente al no existir procesos pendientes.
Las autoridades penitenciarias lo incluyeron en el programa de aislamiento parcial por recomendación de seguridad. No emitió declaraciones posteriores al juicio. Su nombre dejó de circular en los medios una vez dictada la condena. El expediente fue archivado sin solicitudes de revisión. La detective Raylene Miles, tras cerrar formalmente el caso, solicitó un permiso prolongado. Entregó un informe final donde resaltó el carácter doméstico del crimen, la aparente normalidad previa a los hechos y la falta de señales previas interpretadas a tiempo. Subrayó una frase en la última página: la ausencia de ruido no siempre significa paz. Marcó la carpeta con el sello de caso resuelto, pero añadió una nota personal: impacto emocional severo. El archivo pasó a ocupar un estante numerado en la oficina central. Pero fuera de los registros oficiales, la historia seguía viva, no por los titulares, ya olvidados, sino por los vacíos cotidianos. En una casa con luces encendidas, en el sonido del timbre que ya nadie toca, en el eco constante de lo que no debió ocurrir. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.